Buenos días. La palabra de hoy se llama ¿A dónde huiré de tu presencia? Hay muchas causas por las cuales la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas espirituales, donde solo queda recordar lo que un día fue. Alejar significa distanciar, llevar a alguien o algo lejos, ahuyentar, apartar. Presencia significa circunstancia de estar presente o de existir una persona, animal o cosa. Cuando la presencia de Dios estaba en la vida de Sansón, tenía una gran ventaja que el mismo Dios le había dado, pero al parecer no supo cuidar, no valoró lo que tenía en sus manos. Todos se quedaban asombrados de sus fuerzas. Sansón hasta cierto punto jugó con lo que tenía hasta que finalmente lo perdió. Y después de todo esto vino la angustia, la desesperación, el arrepentimiento. Él creyó que podía salir como las demás veces y se atrevió a decir: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. El enemigo busca la manera de alejarnos de Dios con los dardos de la vanidad, el dardo de la moda, el dardo de las redes sociales, el dardo de las malas amistades e influencias. Juventud, sino ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras estés en la presencia de Dios, vas a encontrar paz, gozo, comprensión. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando estamos en la presencia de Dios no hay barreras que nos detengan, así el mundo nos ofrezca lo que queremos. Recuerda que Dios tiene cosas mucho más importantes y que solo debemos esforzarnos, ser valientes, no debemos temer porque nuestro Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Aún en las consecuencias de las malas decisiones debemos aprender, por eso también a Jesús se le llamaba el Maestro. No solo porque enseñaba y predicaba en la vida terrenal, sino porque Él siempre estaba enseñándonos. Somos sus discípulos y Él nos está formando. Huir no es la solución de Dios. Él te ayudará. Génesis 16 del 5 al 6 dice: Agar enfrenta un tiempo duro y difícil en su vida. Su señora Sarai la oprime y la menosprecia. Entonces Agar decide huir. Huimos o pensamos hacerlo, pero debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien no huía, sino que siempre seguía adelante. Dios no abandona a sus hijos en el desierto. A veces el Hijo de Dios va al desierto por dirección del Señor. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, pero a veces somos nosotros quienes nos metemos allí, como sucedió con Agar. El desierto es un lugar difícil para la vida con suma escasez, lugar de soledad y muchas adversidades. Apartarnos de la voluntad de Dios produce estancamiento. Génesis 16:7 dice: el camino de Shur es una ubicación significativa, significa muro, significa muralla, tosca, pared, y nos permite reflexionar en aquellos tiempos cuando caminamos pero no avanzamos. Es un estancamiento, aunque lleno de actividades. Esto sucede porque al alejarnos de la voluntad de Dios nos volvemos
nos volvemos estériles sin fruto, caminamos pero un gran número o pared espiritual nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque Dios no está allí porque queremos obligar a Dios a bendecir lo que Él no está haciendo ni dirigiendo. En Génesis 16:8 dice: el ángel del Señor le pregunta a Agar por su situación y su plan a seguir. Agar tiene un gran privilegio. Aquí es visitada por Dios, quien le expresa su deseo de escucharla, de saber cómo estaba. Dios estaba interesado en su dificultad e incluso en saber lo que pensaba hacer. Con su amor, Dios siempre nos enseña. En Génesis 16:9 dice: el Señor pacientemente la oye y luego le responde: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Respuesta que sorprende a Agar. A veces Dios nos dice lo que no queremos escuchar, pero el Señor sabe lo que hace en nosotros y los demás, y todo lo hace motivado por su amor. Solo debemos obedecer. Ante las crisis, lo primero que debemos hacer es buscar la presencia de Dios para recibir dirección y no equivocarnos e ir por el camino del dolor y estancarnos ante nuestra propia soberbia. No podemos ir por la vida huyendo de nuestra identidad, coqueteando con el pecado, acariciando la rebeldía y resistir el llamado de Dios. Hay que decidir ser un buscador antes que un escapista, un hijo obediente antes que un cristiano inestable. Debemos saber que Él nos encontrará, que si hemos huido, Él no cesará hasta captar nuestra atención. No hay lugar en el mundo ni estado del alma en el que Dios no pueda encontrarnos. En el Salmo 139, del 7 al 8, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Una inmensa bendición, disfrutar su presencia continuamente. David hizo una declaración muy cierta: ¿dónde me esconderé de tu presencia? Génesis 1:2 dice, nos declara que el Espíritu Santo llenaba la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo siempre desea manifestar su presencia a cada uno de nosotros. Él anhela llenarnos de su gloria y su poder si tan solo le damos su lugar en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es solo una emoción o un sentimiento, Él es una persona. En Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderijos que ya no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El silencio de Dios. Cuando entramos en crisis, el dolor no nos deja discernir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso se siente tanta soledad. Cada persona tiende a mejorar, a negociar con Dios, haciendo promesas que intentan mover la voluntad de Dios, pero esas promesas no funcionan. Por el contrario, nos distraen y nos impiden escuchar la voz divina. La persona que se enfrenta al silencio de Dios se hunde en la ansiedad, en la depresión, en la angustia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿A dónde ir para escapar de la presencia de Dios?
¿Dónde escondernos del amor de Dios? ¿A dónde? La respuesta es sencilla. Nunca podremos escapar de la presencia de Dios que le ama. No hay nada que podamos hacer para cancelar el amor de Dios. Reconocer la presencia del amor de Dios es el primer paso para salir de las crisis en que nos encontramos. Respondamos hoy con amor a el amor de Dios. La presencia de Dios puede alejar. Cuando la presencia de Dios estaba en la vida de Sansón, esta era fuerte de tal manera que sus adversarios se admiraban y le temían. Sansón tenía una gran ventaja que el mismo Dios le había dado. En 1 Samuel 15, del 24 al 30 dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. El caso de Saúl era parecido al de Sansón. Este gozaba ya de un liderazgo en su nación, Israel, pero quería hacer su propia manera. Hay quienes Dios les da las oportunidades, pero no supieron esperar en Dios, sino que se dejaron amedrentar por las malas influencias y perdieron lo grandioso que tenían, la presencia de Dios. Dios les bendiga.